¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Agradecer el espacio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para poder platicar con ustedes sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad en tiempos de COVID-19. Su servidor Roberto René Pinto Rojas, profesor investigador del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, CRESUR. Sin duda, el COVID-19 no elige afectar a las personas por su género o procedencia, pero existe una comunidad que es muy vulnerable a contraer el virus. Y precisamente esta comunidad somos nosotras, las personas con discapacidad. Hacernos responsables de mantener una buena higiene y limpieza en tiempos donde esto se vuelve más demandante resulta fácil para unos, pero complicado para nosotras, las personas con discapacidad. El uso de muletas, de silla de ruedas, de bastones, conlleva a su desinfección cotidiana. No está por demás señalar que para muchos de nosotros el uso de las manos es sumamente importante, por lo que atender el consejo de evitar tocar superficies como pasamanos nos resulta bastante complejo. Sabemos que el virus afecta principalmente a los adultos mayores o a aquellas personas que presentan alguna enfermedad crónica. Sin embargo, debemos sumar a este grupo de riesgo a las personas con discapacidad, quienes pueden presentar obstáculos para acceder a la información de salud pública y presentar dificultades por su propio contexto o realidad. Contexto, sin duda, que les impide seguir las medidas indicadas para prevenir el contagio. La Organización Panamericana de la Salud, en marzo del presente año y luego de un intercambio de ideas con sectores especialistas en discapacidad, emitió recomendaciones, entre las que se encuentran, por ejemplo, el pedir ayuda al círculo cercano para realizar compras. En caso de que usemos algún dispositivo de ayuda, asegurar su desinfección de forma frecuente, lo que yo ya les comentaba. Si se depende de cuidadores, pues hay que considerar el ampliar este grupo en caso de que alguno se enferme. No todas las personas con discapacidad pueden ser completamente autosuficientes e independientes. Para los prestadores de servicios, pues se requiere usar variedad de plataformas de comunicación para informar a las personas con discapacidad y de las redes de apoyo que se han creado ex profeso para ellos. Hay que ofrecer esos servicios apropiados, como las consultas a domicilio o plataformas usadas para citas médicas vía comunicación virtual o online. Cosa que hasta el momento poco o nada hemos visto de estas recomendaciones. Ahora bien, como instrumento internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en diciembre del 2006, y misma que fuera ratificada por el Estado mexicano en marzo del 2007, fortalece una visión que valora a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y obligaciones. Y esto lo hace en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad, sin desconocer las diferencias y requerimientos específicos para así asegurar la igualdad de oportunidades. Es preciso señalar que esta convención, en su artículo 11, prevé el derecho de nosotras, las personas con discapacidad, a la seguridad y protección en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. Es por ello que en torno al COVID, el Estado mexicano, como parte de la convención, está obligado a la creación de protocolos o guías que conlleven a la protección de las personas con discapacidad durante la pandemia. Aunado a ello, el 24 de marzo del presente año, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo por el cual se establecen las medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el COVID-19. En este acuerdo que emite el presidente de la República, pues prevé evitar la asistencia a centros de trabajo, a espacios públicos y a otros lugares concurridos,
pues, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas en riesgo a desarrollar enfermedad grave o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso y a manera de permiso, con goce de sueldo, con un estricto goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones. Estos grupos incluyen a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años y, desde luego, a las personas con discapacidad. Habría que revisar el estricto cumplimiento de esta disposición. Hemos podido observar a personas con discapacidad que aún siguen yendo a sus trabajos a cubrir guardias o hacerlo de manera regular, so pena una sanción administrativa o incluso a la pérdida del mismo empleo. En el mismo contexto, el Ejecutivo Estatal, el 27 de marzo, publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto por el que se instituyen medidas y acciones para la prevención, detención, contención, control, retraso y reducción del contagio y propagación del COVID en el estado de Chiapas. Al igual que el decreto del Ejecutivo Federal, contempla la suspensión de labores. Sin embargo, no considera a las personas con discapacidad como un grupo de riesgo, algo que considero debiera rectificarse por el alto riesgo de contagio que este sector tenemos, como lo hemos explicado. Por su parte, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, emitió la Guía para la Protección de la Salud de las Personas con Discapacidad en el contexto del COVID-19. La guía define, entre otras cosas, las formas de comunicación que se deben adoptar o que deben adoptar las autoridades sanitarias y los medios de comunicación mismos para favorecer el acceso a la información de las personas con discapacidad respecto al COVID-19, así como las diferencias por el tipo de discapacidad que podemos tener. Las medidas de protección, vigilancia y cuidados con motivos de COVID-19 que se deben adoptar o que deben adoptar las personas con discapacidad, sus familias, las redes de apoyo y las personas de asistencia personal. Las medidas que se deben adoptar en las instituciones de acogimiento y espacios de internamiento en donde viven personas con discapacidad. Esto para prevenir y atender contagios de COVID-19. Hemos visto cómo ya en estados de la República ha habido un gran contagio en estos centros en donde se atienden a las personas mayores y que por no tomar los debidos cuidados se ha propagado en un sector muy vulnerable. Lo mismo puede suceder con las personas con discapacidad. Consideramos pues que la normatividad internacional y nacional están dadas, corresponde a nuestras autoridades el estricto cumplimiento y principalmente la salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad. No quiero perder la importante oportunidad de recordar algunos de los principales derechos de las personas con discapacidad, mismos que se encuentran vigentes aún en contexto de esta contingencia sanitaria y los cuales se encuentran plasmados en instrumentos internacionales, nacionales y estatales. Las personas que trabajan para brindar un servicio a las personas con pérdida auditiva deben tener la preparación adecuada para que en un momento dado puedan comunicarse con lenguaje manual, con el lenguaje de señas, con el objeto de brindar la atención que todo individuo merece. Es importante que se brinde a las personas con discapacidad auditiva el servicio de rehabilitación con el propósito de optimizar el uso de sus capacidades residuales, que serían los otros sentidos, incluso el de la vista, en el caso de la ceguera curable o de la debilidad visual. Se debe reforzar su nivel de autonomía en la vida cotidiana y hacer posible que ejerzan sus derechos. Se debe difundir la existencia de los servicios de apoyo y los recursos auxiliares. Llevar a cabo programas políticas para que las personas con discapacidad no tengan difícil la obtención de estos apoyos y estas ayudas por su precio. Las personas con discapacidad intelectual deberán ser protegidas contra toda forma de explotación, abuso o trato degradante. Las personas con discapacidad física
personas o grupo al cual yo pertenezco. Tenemos el derecho a la eliminación y adecuación de las barreras físicas con el fin de que tengamos acceso a los servicios de salud, a los servicios de educación, a los servicios de trabajo y desde luego a los servicios de cultura y entre otros muchos más. Los estados deberán establecer programas de acción para que el entorno físico sea accesible y para adoptar medidas que garanticen el acceso a la información y a la comunicación. Se debe, pues, asegurar la prestación de servicios de rehabilitación para las personas con discapacidad con el fin de que logren alcanzar y mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad. Nosotras, las personas con discapacidad, tenemos los mismos derechos que el resto de la población y por lo tanto debemos recibir las mismas oportunidades en términos de igualdad. Agradezco pues a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas la oportunidad para poder conversar con ustedes sobre este tema. Para nosotros, las personas con discapacidad, es de vital importancia abordarlo desde diferentes puntos de vista. Deseo que esta contingencia sanitaria pase pronto y que los aprendizajes obtenidos sean valorados para vivir en una mejor sociedad, más humana y con mayor sensibilidad. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.